punto del día es un pleno de control, principalmente porque sabéis que en los últimos 15 días o 20 días hemos celebrado dos plenos extraordinarios para aprobar temáticas urgentes, por lo cual hoy es un tema ordinario, por lo cual sobre todo es de control. Con lo cual el primer punto es si hay mociones presentadas por algún grupo político. Por parte de esta. ¿No hay? Sí, por nosotros sí. Pues si hay alguna moción que no se ha podido ver con tiempo suficiente y que se declara con carácter de urgencia, se va a tirar aquí, por lo que propongo que el portavoz de Izquierda debate por qué debe ser urgente que tenemos hoy algo. Bueno, el motivo es una moción para pedir la revisión del valor catastral de la contribución del IBI, que está hecha en 2008 en una época plena de burbuja económica, con unos valores al alza de los inmuebles que hoy se han devaluado de forma muy importante y seguimos pagando el mismo valor catastral. Es pedir de que se haga desde el ayuntamiento una nueva valoración catastral y también, mientras esta se hace, el que se apliquen los coeficientes de actualización para 2015. Ya se han aprobado en 2014, no lo hemos solicitado, que yo sepa, por lo menos no lo hemos hablado en pleno. Para 2015 hay que solicitarlo en 2014, el año pasado. O sea, en el 2013, para que lo baje, exacto, el año pasado, el 2013, para que bajara al 14, era el 15 de noviembre la fecha tope para solicitarlo. Por tanto, no queremos que se nos eche el tiempo encima para solicitar esa revisión de los coeficientes de actualización. Por tanto, no es la solución esa, porque la bajada no es muy importante respecto al valor catastral actual, pero sí es una disminución y todo lo que sea eso pues es favorable, puesto que los precios de la vivienda, como todos sabemos, han bajado, según incluso algunas agencias de tasación, hasta el 46%. Lo consideramos urgente por este motivo. No, yo puedo ver que sea más o menos importante el tema, pero no le veo el carácter de urgencia para este pleno, con lo cual veo que si eso se puede plantear como moción para un siguiente pleno en forma y en tiempo, pues no le veo el carácter de urgencia. Es mi opinión personal, no mi percepción es ya a priori. Lo cual, yo, si tuviera que votar la urgencia, votaría en contra de esa urgencia. Quiere decir que No toma nadie más la palabra, que lo tengáis en cuenta, el próximo pleno ordinario donde se puede presentar es septiembre. Y estamos ya con los plazos agotados. Y si algo que podemos avanzar para beneficio de los santaluceros, que ahora mismo estamos pagando bastante de más, incluso en los impuestos de plusvalía, porque se hace según el valor catastral, hagámoslo. Y presentar esa presentado en tiempo y forma, dado que las mociones se pueden presentar directamente. Pero tú me entiendes a lo que me estoy previamente para tener que votar la urgencia. Bueno, yo creo que, como decía el concejal del PP, a nivel personal, sí que cada asunto que se traiga a este pleno, que si va a ser para beneficiar a nuestros vecinos, pues qué mejor cosa que debatirlo. Y creo que hoy el pleno de hoy tampoco tenga tanto contenido para que no se pueda debatir. Luego después, bueno, por la moción, pues a lo mejor se hace tal cual se trae, o se podrá modificar, pero vamos, bueno, yo por lo menos voy a votar que sea la urgencia, más que nada por eso, porque es mejor pleno que hoy, que apenas tiene contenido, pues. Vale, pues yo, por concluir un poquito y por resumir previo a la votación, yo entiendo, como dice Juan Jesús a nivel personal, pero yo también a nivel personal creo que es un tema importante, que estamos trabajando, en el que en los últimos meses se han hecho escritos al catastro para diferentes zonas, para que se regularice
estamos viendo el tema de ayudar a los santaluceros, y yo creo que aquí llegar y decir, no, tengo una función muy urgente, ahora mismo, una cosa que se va a aplicar para el año que viene y tal, yo creo que no es muy urgente, y como hay que hacer las cosas bien, y lo veo primero debatir, no la importancia en la que todos estamos de acuerdo, sino la urgencia. Mi propuesta es que no es una moción para presentar nada más que así hoy, y sin haberla visto y nada más que venga, que esto es urgente. Yo creo que no es urgente. Pero bueno, vamos a proceder a votar y lo que diga el pleno pues será. A ver, votos a favor de la urgencia. 4. Abstenciones. Ninguno. Votos en contra de la urgencia. 6. Pues no queda aprobada la urgencia de esta moción. Bueno, pues si no hay más mociones, vamos al parte de control de dar cuentas, los decretos aprobados del último pleno. Los decretos aprobados del último pleno son licencia de obra menor, aprobación de tasas de escuelas deportivas, una reducción del contrato de la unidad de servicios de domicilio, aprobación del pago de tasa de escuela de idiomas y de la tasa de servicio de domicilio y de la tasa de Sky. También liquidación de la tasa de vuelo y subsuelo 2 veces. Se ha hecho una excepción del impuesto de vehículos agrícolas. También se ha hecho 2 liquidaciones de tasa de subsuelo y subsuelo. Se ha hecho una contratación de una auxiliar de servicio de domicilio. Se ha reconocido un cliente. Se ha contratado un auxiliar de servicio de domicilio. Se ha reducido el contrato de un auxiliar de servicio de domicilio. Se ha hecho la contratación de un oficial de albañil mediante contrato de colaboración social. Se ha hecho una solicitud de cesión de equipos para centro de internet. Se ha hecho excepciones para vehículos agrícolas. Se aprobaron las bases para contratar a 6 personas en el ayuntamiento. Se convocó Junta de Gobierno local. Se contrató al jardinero mediante contrato de colaboración social. Se aprobó los padrones de la tasa de depuración de aguas del 4º cuatrimestre de la Escuela de Idiomas y de Servicio de Domicilio y del CAI. Se hizo un expediente de contratación de la explotación del bar de la piscina municipal. Se amplió el contrato a una persona de licencia de domicilio. Se hizo un decreto de licencia de obras menores. Se autorizó un aporte económico para los participantes de la fiesta de los Mayos. Se contrató el servicio de mantenimiento de la piscina municipal. Se otorgó una subvención a Cáritas. Se hizo una convocatoria de comisión informativa de Hacienda. Se aprobó las normas que regulan la piscina municipal. Se hicieron varias reducciones de contrato de auxiliares de servicios de domicilio. Se convocó la comisión informativa de contratación, obras y urbanismo. Se admitió una reclamación de Michael Arribas Loriente. Se formalizó el contrato de colaboración social con el INEC. Se aprobó la relación de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección de personal de las 6 personas que antes he comentado. Se aprobó una liquidación sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se contrató a 2 personas como portero cobrador de la piscina. Se contrató a 4 personas de peón. Se amplió el contrato de una auxiliar de servicio de domicilio y se ha convocado. ¿Vale? Estos son los decretos que hemos aprobado del último. El siguiente punto del orden del día es dar cuenta por parte de la Secretaría de Intervención de los informes trimestrales sobre el cumplimiento del plan de ajuste, aprobado por el Pleno en sesión de 28 de marzo del 2002, y también va a informar sobre la ejecución del presupuesto correspondiente al 2014. Por lo tanto, la secretaria interventora informe de cómo se va ejecutando el plan de ajuste, que es el documento y el plan que estableció el Pleno del Ayuntamiento, sin ningún voto en contra, para salvar la situación, salvar los servicios sociales y todos los servicios principales que el Ayuntamiento tenía que mantener en este Ayuntamiento y pagar la deuda que sabéis que nos obligaron. Y porque además teníamos que pagarla. O sea, eso de aumentar la deuda no va con nosotros, nosotros va a reducir. La palabra es la secretaria. Voy a ir leyendo los informes que se han mandado al Ministerio de Hacienda
Desde el primer trimestre del 2013 hasta el segundo trimestre del 2014, que es el último que se ha enviado, sobre el cumplimiento del plan de ajuste. Este es un formato de informe que está normalizado, entonces el primero lo voy a leer todo, pero en el segundo solamente, porque las medidas son las mismas que se repiten de uno a otro, que son las que se adoptaron en el plan de ajuste. Entonces el primero lo voy a leer todo, pero luego en el segundo se lo voy a leer lo que se refiere al grado de cumplimiento. Entonces, este es el del primer trimestre del 2013. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la orden HAP 2105/2012, por la que se desarrollan las obligaciones de información de suministro previstas en la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, las entidades locales que cuenten con un plan de ajuste deberán remitir durante su vigencia al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 15 del primer mes de cada trimestre un informe con el siguiente contenido mínimo: avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas, identificando la entidad total del crédito disponible y el crédito dispuesto; deuda comercial contraída, clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores; operaciones con derivados, cualquier otro pasivo contingente; análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste. El plazo para remitir el informe correspondiente al primer trimestre del 2013 se ha fijado en el 18 de abril de 2013. A la vista de los datos grabados en la plataforma habilitada en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera de las entidades locales y de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1h del Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente informe. Primero, estado de ejecución del presupuesto del 2013. Para la cumplimentación de la información solicitada se ha tomado los datos de ejecución del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos a fecha 25 de enero del 2013, fecha a la que está actualizada la contabilidad. Dado que se haya contabilizado la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos únicamente hasta el 25 de enero del 2013, en el informe de morosidad relativo al primer trimestre no aparecen recogidos los pagos que se han efectuado en los días posteriores a esa fecha. Las medidas de gastos e ingresos previstas en el plan de ajuste remitido por esta corporación y otras medidas adicionales adoptadas y no previstas en el mismo para 2013 son las siguientes. Medidas de ingresos propuestas para 2013. Medida 1. Subidas tributarias y supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. Dentro de este grupo de medidas se incluyen las siguientes: incremento anual del IBI de Urbana como consecuencia de la revisión catastral que empezó a aplicarse en 2009. Este incremento no aparece cuantificado en el plan de ajuste para 2013, pero sí se recoge en el informe de justificación de los ajustes que se remitió con el mismo. Incremento del 1% de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de escuela municipal infantil y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, lo que supondría un incremento de 9.000 euros en la recaudación por estos conceptos. Aprobación de una nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de documentos administrativos, con lo que se pretende incrementar los ingresos en 3.000 euros aproximadamente. Aplicación de la nueva ordenanza de vados, por la que se espera recaudar en torno a los 5.000 euros. Medida 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria. Convenio con Estado o comunidad autónoma. 2.1 era la medida que se contemplaba: remunerar a la empresa adjudicataria del contrato de servicio de colaboración de la fecha recaudatoria. El incremento de los porcentajes de cobranza de tal manera que se incrementen los porcentajes de recaudación en vía ejecutiva. Medida 3. Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. 3.1. Introducción de la referencia catastral en el padrón de la tasa de recogida de basura. 3.2. Inclusión en el padrón de bienes inmuebles de naturaleza rústica de todas aquellas construcciones que no estén sujetas al impuesto y debieran estarlo, y colaboración y coordinación entre los departamentos de recaudación y urbanismo. Medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos. Incremento de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil municipal, incremento de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, incremento de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Medida de gastos propuestas para 2013.
En el plan de ajuste remitido aparece cuantificado el ahorro, que se produce en 2012 con las medidas propuestas para ese ejercicio en los distintos apartados, pero no se contemplan otras medidas para 2013 y ejercicios siguientes. No obstante, las medidas propuestas en el informe justificativo de los ajustes son las siguientes. Medida 1. Reducción de costes de personal. A través de la no reposición de algunos efectivos, supresión de algunos servicios no obligatorios y o reorganización de servicios y congelación salarial, que viene recogida en la ley de presupuestos ya desde el 2010. Medida 7. Contratos externalizados que, considerando su objeto, puedan ser prestados por el personal municipal actual. La gestión de las alteraciones catastrales de rústica por personal propio de la corporación. Medida 10. Reducción de celebración de contratos menores. Se prepara el requisito de menor precio de licitación. Dentro de esta, solicitud de al menos 3 propuestas en este tipo de contratos. Medida 11. No ejecución de inversiones previstas inicialmente. Inejecución de algunas de las inversiones previstas. Medida 15. Reducción de la prestación de servicios de carácter no obligatorio. Reducción de la frecuencia en la prestación de servicios vecinos. Otras medidas del lado de los gastos. Reducción de los gastos en festejos, reducción en el capítulo 4 de transferencias corrientes, supresión de las dietas a los cargos electos por la asistencia a los órganos de gobierno de los que forman parte. Comparación entre las medidas propuestas en el plan de ajuste y su grado de ejecución, explicando las desviaciones. Grado de cumplimiento de las medidas de ingreso propuestas. La medida 1.1 se ha cumplido, incrementándose el importe del padrón de IBI urbana de 2013 en 48.000 euros aproximadamente con respecto a 2012. Esta medida no estaba cuantificada en el plan de ajuste remitido en 2012 y no aparece recogida en la información del primer trimestre remitida a través de la oficina virtual por las siguientes razones. Porque la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos se encuentra contabilizada a 25 de enero y porque el padrón se pone al cobro en mayo, por lo que a día de hoy no ha tenido lugar el reconocimiento de derechos por este concepto. La medida 1.2 aparece recogida en el plan de ajuste remitido en 2012, estimándose el incremento en 1.640 euros con respecto al ejercicio 2012. Esta medida no aparece recogida en la información trimestral remitida a través de la oficina virtual por las siguientes razones. Porque la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos se encuentra contabilizada el 25 de enero y porque la modificación de la ordenanza que permitirá ese aumento de recaudación aún no ha entrado en vigor al haberse aprobado en el mes de abril, por lo que no comenzará a aplicarse hasta el mes de julio. No obstante, se ha dado cumplimiento al compromiso de llevar a cabo la modificación de la ordenanza. La medida 1.3 aparece recogida en el plan de ajuste, estimándose el incremento en 9.000 euros con respecto al ejercicio 2012. Esta medida no aparece recogida en la información trimestral remitida a través de la oficina virtual por las siguientes razones. Porque la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos se encuentra contabilizada el 25 de enero y porque la modificación de una de las ordenanzas que permitirá ese aumento de recaudación aún no ha entrado en vigor, al haberse aprobado en el mes de abril. No obstante, se ha dado cumplimiento al compromiso de llevar a cabo la modificación de las respectivas ordenanzas. La medida 1.4 aparece recogida en el plan de ajuste, estimándose la recaudación en 3.000 euros aproximadamente. Esta medida no aparece recogida en la información trimestral remitida a través de la oficina virtual porque la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos se encuentra contabilizada el 25 de enero y porque el acuerdo de imposición y ordenación aún no ha entrado en vigor al haberse aprobado en un pleno celebrado en el mes de abril. No obstante, se ha dado cumplimiento al compromiso de creación de la nueva tasa. Medida 1.5. Se ha cumplido al haberse creado la tasa correspondiente. Aparece recogida en el plan de ajuste, estimándose la recaudación en 5.000 euros aproximadamente. Esta medida no aparece recogida en la información trimestral remitida a través de la oficina virtual porque la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos se encuentra contabilizado a fecha 25 de enero. La medida 2.1 se ha cumplido, ya que la nueva adjudicación se ha realizado en base a los extremos expuestos, pero aún no se dispone de datos, si bien no se incluyó en el plan de ajuste por ser de difícil cuantificación. Se incluyó la medida, pero no se cuantificó. Las medidas 3.1, 3.2 y 3.3 se están cumpliendo, ya que fruto de las investigaciones llevadas a cabo se han producido 182 actas en el valor de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras, lo que permitirá incrementar los derechos reconocidos por este concepto. También se ha incrementado el padrón de IBI urbana en 30 unidades. Esta medida no aparecería cuantificada en el plan de ajuste por su difícil cuantificación. Igual no aparece la cuantificación, la medida sí. No aparece recogida en la información trimestral remitida a través de la oficina virtual por las razones ya expuestas.
Medidas 4.1.2, 4.1.3, 4.2 y 4.3 ya han sido explicadas en otros puntos del presente informe. Grado de cumplimiento de las medidas de gasto propuesta. En relación con el cumplimiento en 2013 de las medidas propuestas en el apartado 1 del plan de ajuste, indicar que estas fueron adoptadas en 2012, manteniéndose sus efectos en 2013, ya que no está previsto en este ejercicio ninguna modificación al respecto. Así, el ahorro generado por estas medidas se cuantificó para 2012, pero no para el ejercicio 2013 y siguientes, ya que a partir de 2013 no se iban a adoptar nuevas medidas, salvo que fuera necesario en caso de producirse alguna desviación significativa con respecto a las previsiones recogidas en el plan. Esta medida no aparece recogida en la información trimestral remitida a través de la oficina virtual, porque la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos se encuentra contabilizada a 25 de enero. Las medidas 7.1, 10.1, 11.1, 15.1, 16.1, 16.2 y 16.3 se cumplieron en 2012 y se mantienen para el ejercicio 2013. De ahí que el ahorro generado no aparezca recogido en el plan de ajuste para 2013 y siguientes, si bien se mantienen sus efectos. Por todo ello, se informa favorablemente el cumplimiento del plan de ajuste en el primer trimestre de 2013, tomando como base la información de que se dispone a esta fecha, que es la ejecución del presupuesto 25 de enero, y los acuerdos adoptados por la corporación. Se proponen las siguientes medidas por parte de la intervención: corregir en su caso, el aumento del déficit producido como consecuencia de la reducción de la subvención concedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la Escuela Infantil Municipal, continuar en la línea ya iniciada de mejorar la recaudación en vía ejecutiva, continuar con la inspección tributaria para detectar hechos imponibles no gravados y mantenimiento de las medidas adoptadas hasta el momento. Desde el 2, en el segundo trimestre, quiero decir el 2013, pues todas las medidas son las mismas, porque son las que se recogieron en el plan. Entonces ya no las leo, voy a leer lo que es el grado de cumplimiento. Medida 1.1. Bueno, aquí voy a leer, aquí ya los datos que se facilitan a la oficina virtual es con la contabilidad ya 30 de junio, ¿vale? O sea que aquí ya estaba contabilizado en los 2 semestres, ¿vale? Se había hecho un esfuerzo importante por recuperar un poquito ese retraso. Grado de cumplimiento. La medida 1.1 se cumplió, incrementándose el importe del padrón de IVA urbana en 48.000 euros con respecto de 2012. Esta medida no estaba cuantificada en el plan de ajuste remitido en 2012 y no aparece recogida en la información del trimestre remitida a través de la oficina virtual por las siguientes razones: porque la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos se encuentra contabilizada el 25 de enero y porque se pone al cobro en mayo, por lo que todavía no ha tenido lugar el reconocimiento de derechos por este concepto. La medida 1.2 aparece recogida en el plan de ajuste remitido en 2012, estimándose el incremento en 1.640 euros con respecto al 12. Esta medida se ha cumplido, ya que se ha llevado a cabo la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras, tal y como se comprometió la corporación para ajustarla a la subida aplicada por el consorcio que presta el servicio, para que no se produzcan déficits en la prestación del mismo. No obstante, hasta el tercer trimestre no comenzará a aplicarse, con la modificación y las altas poblaciones como consecuencia de las inspecciones realizadas para detectar hechos imponibles no pagados, se espera cumplir los objetivos fijados en el plan. La medida 1.3 aparece recogida en el plan, estimándose el incremento en 2.000 euros con respecto a 2012. Esta medida se ha cumplido, ya que se ha llevado a cabo la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente, incrementándose la tasa, pero en el caso de la escuela infantil, la nueva tasa no entrará en vigor hasta septiembre del 2013, por lo que los derechos reconocidos netos hasta el momento corresponden a la antigua tasa. Al final del ejercicio se empezarán a alcanzar los objetivos previstos en el plan de ajuste. En cuanto a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, incrementando la tasa, ha comenzado a aplicarse en febrero del 2013, estimando que se alcanzarán los objetivos previstos en el plan. No obstante, se ha dado cumplimiento al compromiso de llevar a cabo la modificación de las respectivas ordenanzas. Medida 1.4 en el plan de ajuste, estimándose la recaudación en 3.000 euros aproximadamente. Esta medida se ha dado cumplido al haberse aprobado la ordenanza correspondiente, que comenzará a aplicarse en breve. Medida 1.5 se ha cumplido al haberse creado la tasa correspondiente. Aparece recogida en el plan, estimándose la recaudación en 5.000 euros aproximadamente. Pero de los datos sobrantes a 30 de junio se desprende que va a ser difícil alcanzar este objetivo. Medida 2.1 se ha cumplido, ya que la nueva adjudicación
se ha realizado en base a los extremos expuestos, pero aún no se dispone de datos, si bien no se incluyó en el plan de ajuste por ser de difícil cuantificación. Medidas 3.1, 3.2 y 3.3 se están cumpliendo, ya que fruto de las investigaciones llevadas a cabo se continúan produciendo nuevas altas en el padrón de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura, lo que permitirá incrementar los derechos reconocidos por este concepto. También se ha incrementado el padrón de IBI urbana en 30 unidades, tal y como se indicó en el informe anterior. Estas medidas no aparecían cuantificadas en el plan por su difícil estimación. Medidas 4.1, 4.1.2 y 4.1.3 ya se han publicado en los puntos anteriores del informe. Grado de cumplimiento de las medidas de gasto. En relación con el cumplimiento en 2013 de las medidas propuestas en el apartado 1 del plan de ajuste, indicar que estas fueron adoptadas en 2012, manteniéndose sus efectos en 2013, ya que no está prevista en este ejercicio ninguna modificación al respecto. Así, el ahorro generado por estas medidas se planificó para 2012, pero no para 2013 y siguientes, ya que a partir de 2013 no se iban a adoptar nuevas medidas a lo que fuera necesario en caso de producirse alguna desviación significativa con respecto a las previsiones recogidas en el plan. Como consecuencia de la reducción de las subvenciones otorgadas por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha para financiar el plan concertado de los servicios sociales de la Escuela Infantil Municipal, la corporación ha concedido a los contratos de trabajo por amortización de plazas, una de servicios sociales y otra en la Escuela Infantil, con el fin de que no se incremente el coste que el ayuntamiento tiene que soportar por la prestación de estos servicios. Medidas 7, 1, 10, 11, 1, 15, 1, 16, 1, 16, 2, 16, 3 se cumplieron en 2012 y se mantienen para el 2013, de ahí que el ahorro generado no aparezca recogido en el plan de ajustes de 2013 y siguientes, si bien se mantienen sus efectos. Por todo ello, se informa favorablemente el cumplimiento de las medidas recogidas en el plan de ajuste en el segundo trimestre del 13, pero en este momento resulta difícil cuantificar sus efectos, para lo cual habrá que esperar al final del ejercicio, al haberse tomado como base la información de que se dispone a esta fecha, que es la ejecución del presupuesto del 30 de junio, y los acuerdos adoptados por la corporación, algunos de los cuales aún no han entrado en vigor, por lo que no han comenzado a aplicarse. Se proponen las siguientes medidas: continuar en la línea ya iniciada de mejorar la recaudación en vía ejecutiva, continuar con las inspecciones tributarias para detectar hechos imponibles no pagados y mantenimiento de las medidas adoptadas hasta el momento. Tercer trimestre del 13. Estaba la contabilidad del 30 de agosto del 2013. Con lo cual la información que se manda es a esa fecha. Esta se manda, esto es del tercer trimestre, enero, febrero, mayo. Esto se manda en octubre. Estaba a agosto por la baja que había habido de la contabilidad, por eso se había generado en este trimestre ese retraso. Grado de cumplimiento de la ley. Medida 1.1. Se ha cumplido, incrementándose el importe del padrón de IBI urbana en 48.000 euros aproximadamente con respecto de 2012. Esta medida no estaba cuantificada en el plan de ajuste remitido en 2012. Medida 1.2. Aparece recogida en el plan de ajuste remitido en 2012, estimándose el cumplimiento en 1.640 euros con respecto al ejercicio de 2012. Esta medida se ha cumplido, ya que se ha llevado a cabo la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras, tal y como se comprometió la corporación, para ajustarla a la subida aplicada por el consorcio que presta el servicio, para que no se produzca déficit en la prestación del mismo. Con la modificación y las altas producidas como consecuencia de las inspecciones realizadas para detectar hechos imponibles no pagados, se han cumplido los objetivos fijados en el plan, ya que hasta el tercer trimestre de 2013, en 13, se han reconocido derechos por un importe superior al previsto. Medida 1.3. Aparece recogida en el plan de ajuste, estimándose el incremento en 9.000 euros con respecto a 12. Esta medida se ha cumplido, ya que se ha llevado a cabo la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente, incrementándose la tasa, pero en el caso de la escuela infantil la nueva tasa no entrará en vigor hasta septiembre del 13, por lo que los derechos reconocidos hasta el momento corresponde a la antigua tasa. Al final del ejercicio se esperan alcanzar los objetivos previstos en el plan de ajuste. En cuanto a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la prestación de servicios de domicilio,
incrementando la tasa, ha comenzado a aplicarse en febrero del 13, cumpliéndose hasta la fecha los objetivos previstos en el plan, al ser el importe de los derechos reconocidos hasta la fecha algo superiores a los previstos en el plan. No obstante, se ha dado cumplimiento al compromiso de llevar a cabo la modificación de la respectiva ordenanza. Medida 1.4 aparece recogida en el plan de ajuste, estimándose la recaudación en 3.000 euros aproximadamente. La medida se ha cumplido al haberse aprobado la ordenanza correspondiente, pero no es posible cuantificar sus resultados. Ya ha comenzado a aplicarse recientemente, por lo que los derechos reconocidos a agosto del 2013 ascienden únicamente a 600 euros. Medida 1.5. Se ha cumplido al haberse creado la tasa correspondiente. Aparece recogida en el plan, estimándose la recaudación en 5.000 euros aproximadamente, pero de los datos sobrantes a 30 de agosto se desprende que va a ser difícil alcanzar ese objetivo. Medida 2.1. Se ha cumplido, ya que la nueva adjudicación se ha realizado en base a los abonos expuestos, pero aún no se dispone de datos, si bien no se incluyó en el plan de ajuste por ser de difícil cuantificación. Medidas 3.1, 3.2 y 3.3 se están cumpliendo, ya que fruto de las investigaciones llevadas a cabo se continúan produciendo nuevas altas en el padrón de la tasa del servicio de recogida de basuras, lo que permitirá incrementar los derechos reconocidos por este concepto. También se ha incrementado el padrón de urbana en 30 unidades, tal y como se indicó en el informe anterior. Esta medida no apareció cuantificada en el plan de ajuste, por su difícil estimación. Las medidas 4.1, 4.2 y 4.3 han sido explicadas en otros puntos. En cuanto al grado de cumplimiento de las medidas de gasto, son ya las que he ido leyendo en los otros dos anteriores. Por todo ello, se informa favorablemente el cumplimiento de las medidas recogidas en el plan de ajuste en el tercer trimestre del 13, pero en este momento resulta difícil cuantificar sus efectos, para lo cual habrá que esperar al final del ejercicio, al haberse tomado como base la información disponible en la corporación, que es la ejecución del presupuesto a 30 de agosto, y los acuerdos adoptados por la corporación, algunos de los cuales aún no han entrado en vigor, algunos de los cuales han entrado en vigor recientemente, por lo que aún no se puede concretar sus efectos. Se proponen las siguientes medidas: continuar en la línea ya inicial de mejorar la recaudación, continuar con las inspecciones y el mantenimiento de las medidas adoptadas hasta el momento. Este es el del cuarto trimestre del 2013 que se manda en enero con la contabilidad el 30 de noviembre. Es la información de la que se dispone. Las medidas son las mismas. Sí, todo esto repetido lo mismo. Medida 1.1 se ha cumplido, incrementándose el importe del padrón en núcleo urbana en 23.000 euros, aproximadamente con respecto al 12. La medida 1.2 también aparece recogida en el plan, se estimaba un incremento de 1.640 euros con respecto al 12. Se ha cumplido. Es repetir lo mismo otra vez. Dice con la modificación y las altas producidas como consecuencia de las inspecciones para detectar hechos en polímeros no grabados, se han cumplido los objetivos fijados en el plan, ya que se espera que los derechos reconocidos por este concepto excedan en 20.000 euros aproximadamente a los de 2012, superando las previsiones del plan de ajuste. Medida 1.3. Aparece recogida en el plan por los 9.000 euros que he dicho en los otros anteriores. Se ha cumplido, ya que se lleva a cabo la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente, incrementándose la tasa, pero en el caso de la escuela continua, nueva tasa en septiembre del 10, esperándose un incremento con respecto al 12 de 9.000 euros superior, por tanto, a la previsión del plan. En cuanto a la modificación de la ordenanza, reguladora de la tasa por el servicio de domicilio, incrementando la tasa, ha comenzado a aplicarse en febrero del 13, cumpliendo hasta la fecha los objetivos previstos en el plan, esperándose un incremento con respecto al 12 de 5.600 euros, superior por tanto a lo previsto. Medida 1.4 aparece recogida en el plan, estimándose la recaudación en 3.000 euros aproximadamente. La medida se ha cumplido al haberse aprobado la ordenanza correspondiente, pero no es posible cuantificar sus resultados, ya que ha comenzado a aplicarse recientemente, por lo que los derechos reconocidos hasta agosto del 2013 ascienden únicamente a 1.500 euros. No se puede tener en cuenta el año completo. La medida 1.5 se ha cumplido al haberse creado la tasa correspondiente, aparece recogida en el plan de ajuste, estimándose la recaudación en 5.000 euros, pero de los datos sobrantes a 5 de septiembre se desprende que va a ser difícil alcanzar este objetivo, ya que los derechos reconocidos a esta fecha se estiman en 1.226 euros. Medida 2.1 se ha cumplido ante la nueva adjudicación
años pasados estamos expuestos. Medidas 3.1, 3.2 y 3.3 se están cumpliendo, ya que fruto de las investigaciones llevadas a cabo esto repetir lo mismo, se van dando de alta y se van incorporando a los carbones, pues se van detectando hechos imponibles no grabados y se van incorporando a los padrones. Y 4.1, 4.1.3 y 4.3 ya se han explicado. En cuanto al grado de cumplimiento de las medidas de gasto, se repite lo que estaba puesto en los otros informes. Dice la medida 7.1, 10.1, 11.1, 15.1, 16.1, 16.2 y 16.3 se cumplieron en el 2012 y se mantienen para el 2013, de ahí que el ahorro generado no aparezca recogido en el plan de ajuste para el 2013 y siguientes, si bien se mantienen sus efectos. Por todo ello se informa favorablemente el cumplimiento de las medidas recogidas en el plan en el tercer trimestre de 2013, pero en este momento resulta difícil cuantificar sus efectos, para lo cual habrá que esperar al final del ejercicio, al haberse tomado como base la información disponible por esta corporación. Aquí hay un error, porque esta es a 30 de noviembre del 2013, aquí hay un error. Y los acuerdos adoptados por la corporación. Se proponen las mismas medidas, continuar en la línea ya iniciada de mejorar la recaudación en vía ejecutiva, continuar con las inspecciones y mantener las medidas adoptadas hasta el momento. El primer trimestre del 2014. Medida 1.1. Se ha cumplido, habiéndose incrementado el importe del padrón de vida urbana en 2014 con respecto al del 13. Si bien en estos momentos no es posible completar la cuantía, no disponer de ese dato. Esta medida no estaba justificada en el plan de ajuste remitido en 2013. Medida 1.2. Aparece recogida en el plan de ajuste remitido en 2012, estimándose el incremento 1.697 euros con respecto al 2013. Esta medida se ha cumplido, ya que con la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basura que se llevó a cabo, tal y como se conoció la corporación para ajustarla a la subida aplicada por el consorcio que presta el servicio para que no se produzca déficit en la prestación del mismo, y con la revisión de los padrones para detectar aquellos hechos imponibles no pagados, se han alcanzado los objetivos marcados en el plan, ya que se espera que los derechos reconocidos por este concepto excedan en 7.000 euros aproximadamente a los de 2013. Aquí ya se recogen bastante menos medidas, pero la mayoría de las medidas que se recogieron en el plan de ajuste y se aprobaron era para aplicar en el 12 y en el 13. En el 14 ya hay un poquitas medidas. La 1.3 aparece recogida en el plan de ajuste, en el que se estimaba para el 2014 un incremento de 2.000 euros estándar de la ayuda al domicilio, con respecto al 13. Se espera el cumplimiento de la medida, ya que en el primer trimestre del año los derechos reconocidos netos representan el 25% de las provisiones incluidas en el plan. La 2.1 se ha cumplido, ya que la nueva adjudicación se realizó en base a lo que hemos expuesto, pero aún no se dispone de datos, si bien no se incluyó en el plan de ajuste por ser difícil cuantificación. Medidas 3.1, 3.2 y 3.3 se están cumpliendo, ya que fruto de las investigaciones llevadas a cabo se continúan produciendo nuevas altas en el padrón de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura, lo que permitirá incrementar los derechos reconocidos por este concepto. También se ha incrementado el padrón de vida urbana en 30 unidades, tal y como se indicó en el informe anterior. Estas medidas no aparecían cuantificadas en el plan de ajuste por su difícil estimación. Medidas 4.1, 4.2 y 4.3 ya se han explicado en otros puntos. Y en cuanto al grado de cumplimiento de las medidas de gasto, en relación con los gastos, en el plan de ajuste no se contempla ninguna medida para el ejercicio 2014 y siguiente. Las medidas propuestas en el apartado 1 del plan fueron adoptadas en 2012, manteniéndose sus efectos en 2013 y 2014, ya que no está prevista en este ejercicio ninguna modificación al respecto. Así, el ahorro generado por estas medidas se cuantificó para el 2012, pero no para el ejercicio 2013 siguiente, ya que a partir del 13 no se iban adoptando las medidas a lo que fuera necesario en caso de producirse alguna desviación significativa con respecto a las previsiones recogidas en el plan. Como consecuencia de la reducción de las subvenciones otorgadas por la Junta para financiar el plan concertado de servicios sociales en la escuela municipal, la corporación ha concedido a extinguir dos contratos de trabajo para la construcción de plazas, una en servicios sociales y otra en escuela infantil, con el fin de no solamente el coste que el ayuntamiento tiene que soportar por la prestación del servicio. Las demás medidas dice que se cumplieron en 2012 y se mantienen para el 2014, de ahí que el ahorro generado no aparezca recogido en el plan. Para
en el plan de ajuste para 2013 y siguientes, si bien se mantienen sus efectos. Por todo ello, se informa favorablemente el cumplimiento de las medidas recogidas en el plan de ajuste para el primer trimestre de 2014, al haberse adoptado los acuerdos para su implementación, pero en estos momentos no se pueden cuantificar sus efectos al no haberse comenzado a contabilizar el presente ejercicio. Se proponen las siguientes medidas, igual que las que ya he venido citando en los informes anteriores. Continuar en la línea ya iniciada de mejorar la recaudación ejecutiva, continuar con las inspecciones tributarias y el mantenimiento de las medidas adoptadas en la ley. Y este es el último que se mandó ayer. Medida 1. Se ha incrementado el importe del padrón de vivienda urbana en 2014 con respecto al 13 en 42.767 euros. Si bien el padrón no ha alcanzado todavía las previsiones recogidas en el principio. Esta medida no estaba cuantificada en el plan de ajuste emitido en 2012. La medida no aparece reflejada en el plan de ajuste emitido en 2012, estimándose el incremento en 1.656 euros con respecto al 2013. Esta medida se ha cumplido, ya que con la modificación de la ordenanza de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura que se llevó a cabo, tal y como se comprometió la corporación para ajustarla a la subida aplicada por el consorcio que presta el servicio, para que no se produzcan déficit en la prestación del mismo y que en la revisión de los padrones para detectar aquellos hechos imponibles no pagados se han alcanzado los objetivos marcados en el plan. Y se espera que los derechos reconocidos por este concepto se incrementen de 5.000 euros aproximadamente con respecto a 2013. La medida número 3 aparece recogida en el plan de ajuste, en el que se preveía para 2014 un incremento de 2.000 euros con respecto al ejercicio 2013. Estimándose para 2014 los derechos reconocidos netos en 10.000 euros. Se espera el cumplimiento de la medida, ya que en el segundo trimestre del año los derechos reconocidos netos alcanzan el 50,25%. Esto, alcanza los 5.025 euros, esto es el 50,25% de las previsiones recogidas en el plan. La medida 2.1 se ha cumplido, ya que la nueva adjudicación se realizó en base a los extremos expuestos. No obstante, en 2013 el importe de la recaudación de ejercicio... pero aún no se dispone de datos, si bien no se incluye en el plan de ajuste por ser difícil cuantificación. No obstante, en 2013 el importe de la recaudación de ejercicios cerrados se ha incrementado considerablemente con respecto al 12. Las medidas 3.1, 3.2 y 3.3 se están cumpliendo, ya que fruto de las investigaciones llevadas a cabo se han producido nuevas altas en el padrón de recogida de basura, lo que permitirá seguir incrementando los derechos reconocidos por este concepto. También se ha incrementado el padrón de vivienda urbana a las 30 unidades, tal y como se indicó en el informe anterior, si bien estas altas aún no han sido incorporadas al padrón de 2014. Esta medida no aparece cuantificada por su difícil estimación. Medidas 4.1, 4.2 y 4.3 ya han sido explicadas en otros puntos del presente informe. En cuanto al grado de cumplimiento de las medidas de gasto, se repite lo mismo que ya se ha dicho en los anteriores. Por todo ello, la conclusión, por todo ello se informa favorablemente el cumplimiento de las medidas recogidas en el plan de ajuste para el segundo trimestre del 2014, al haberse adoptado los acuerdos para su implementación. Pero en este momento no se puede cuantificar sus efectos al no haberse comenzado a contabilizar el presente ejercicio. Y las medidas que se proponen las mismas que se han citado anteriormente. Y en cuanto a la función del presupuesto, es un evento. Yo lo Sí, por favor. Vale, el resumen del primer trimestre del 2014, en cuanto a gastos, las obligaciones reconocidas netas a 31 de marzo es de 602.050 euros con 52 céntimos, de los cuales se han pagado 513.527,14 a 31 de marzo. Por lo tanto, quedaría pendiente de pago 88.000 euros a 31 de marzo, 88.523,38. En cuanto a los ingresos, los derechos reconocidos son de 747.573,80, de los cuales ya se han cobrado 560.593,30, con lo cual tenemos pendiente de cobro
a 31 de marzo, 186.999,90. ¿Y el resultado presupuestario? ¿No? Pues el resultado presupuestario del primer trimestre, que claro, solo es un avance, pero no dice mucho. Dice que los derechos reconocidos son 747, que los gastos reconocidos 602, por lo tanto había un superávit presupuestario en ese momento de 145.3,18. Esto no dice mucho porque hay gastos que se hacen en verano, hay gastos que se hacen, y hay gastos que tienen que se periodifican, otros no se periodifican. ¿Vale? ¿Terminamos el punto? Bueno, entonces, por resumir el punto, veis que se hizo un plan de ajuste para salvar el municipio sin ningún voto en contra y con muy poquito y con una muy buena gestión, pues se puede llegar a pagar 1.500 euros al día de deuda y pagar a las empresas para que mantengan su empleo sin solo aplicar las medidas el primer año y muy poquitas. Y luego ya tendremos 9 años sin problemas. O sea, creo que tenemos un documento muy bueno que va a dar unos buenos resultados en el futuro y que ya los está dando como se está dando. Bueno, pues siguiente punto de orden del día es ruegos y preguntas. Entonces, en ruegos y preguntas, Quería hacer alguna comentario. en ruegos y preguntas, No, esto es dar sobre este punto. pues dar ruegos y preguntas, ¿vale? Entonces, no, Julia, en ruegos y preguntas, aquí está la cuenta, ¿no? Pues, en ruegos y preguntas vamos a hacer todos los ruegos, todas las preguntas, para que haya tiempo a presentar, porque luego nos dicen que no hay Es otro tiempo. punto de los que se pregunta, no es este. Voy a hacer un comentario o alguna aclaración sobre esto. No, pero esto es un papel de se da cuenta, esto es un punto de dar cuenta. Sí, pero bueno, esas dudas se pueden explicar, ¿no? O sea, que no es... Sí, ¿vale? Pero que luego si preguntas esta pregunta sobre las cosas. Que no voy a decir que sí, bueno, pues Pero que- si está de acuerdo, pero si hay una duda, pues decir, por ejemplo, hablar de 30 unidades, por ejemplo, en el tema de que se incorporan en el tema del IVA. Esas unidades son anuales, cada año. Se ha hecho mención, siempre se ha hablado de 30 unidades, ¿no? Que se Claro, lo incorporan. que se encontraron 30 que se han dado de alta. Lo para que se refiere, como es de cada trimestre, se dice, Ya, este ya. año hemos Ya, pero se ha empezado a repetir desde el primer trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2014. Entonces, hablamos de las mismas 30 unidades desde el principio. Pues me queda claro. No pasa nada, no lo preguntes, no lo sé. Lo sabe todo el mundo, lo sabéis. No sé, yo no. Lo que está claro es que lo que está claro es que mejor habrá levantado el dedo y como así. Sí. Ya preguntado por delante. Quería que preguntar. No pasará, no pasará, es una broma. Vale. Mira, yo, por algo de forma, yo os pediría que en el futuro, como tenemos plenos ordinarios trimestrales, y estos son informes trimestrales, en cada pleno os presentaréis el informe, porque hoy no he presentado 6 informes de 6 trimestres, y de verdad que no quiero utilizar la palabra pesadez, pero es difícil enterarse cuando llevas un ratito. Entonces, como método, yo lo que diría, cada pleno, el trimestre cumplido, no lo leéis y podemos comentar. Así ha sido mucho. Yo no sé, supongo que habrá habido alguna dificultad para no haberlo hecho anteriormente, pero sí sería mejor hacerlo de esa manera. A partir de ahora, cada trimestre que yo envíe la información, traeré aquí la información que haya remitido. Bien, de acuerdo. También sobre, aunque no son muchos datos, yo sí os pediría que tuviéramos a disposición antes del pleno, por ejemplo, la liquidación provisional que habéis leído, estos datos, previsiones de gasto reconocido, los pagados, haberlo tenido con antelación para poderlo haber visto con más detenimiento. Lo digo también como, bueno, que no hubiera estado mal, hubiera estado bien, hubiera estado a disposición de los concejales esa documentación. Y luego un comentario al respecto, y es el siguiente, también con alguna aclaración de duda. Claramente se ve de que hay un incremento de ingresos a través de la subida de las tasas, poner otras nuevas,
y del incremento del IBI todos los años. Para este año hasta 43.000 euros más de ingresos. Por eso lo hemos planteado antes. Cada vez estamos pagando más y grandes cantidades y tenemos que solucionarlo ya. Y tenemos plazos en este año para que el recibo del año que viene no vuelva a subir, sino que baje, que es lo que estamos planteando. Y hay que pedirlo este año. Por tanto, esa es la urgencia. Y aquí se corrobora. Y también se corrobora en el informe que el despido que ha habido en el CAI no fue porque me hiciera falta, sino que lo dice aquí muy claro en todos los trimestres, a partir del segundo del 2013, que dice literalmente: por la reducción de las subvenciones de la Junta para el Plan Concertado de Servicios Sociales y la Escuela Infantil, la Corporación ha procedido a extinguir 2 contratos de trabajo por amortización de plazas, uno en servicios sociales y otro en la Escuela Infantil. Fue lo que dijimos aquí y planteamos aquí, con el fin de que no se incremente el coste que el Ayuntamiento tiene que soportar con la prestación de estos servicios. Nos parece bien que se reconozca, pero también se reconozca cuando se plantea aquí, y que esto no sea una dificultad, que luego lo hablaremos en las proposiciones, para dar una solución a la petición de inscripción de los niños, que este año había problema, puesto que sobrepasaban el número de la escuela de pequeños. Por tanto, que esto no fuera una dificultad, sino que encontremos el camino para solucionar y que esos chicos y chicas puedan ir a la escuela infantil. En cuanto a la medida 4, yo no sé por qué figura como medida en el 2014 el incremento de la tasa de la escuela infantil, cuando en teoría habíamos hablado de que no había. Si es que es un corta y pega, como sabemos, solo se ha subido la basura al 1%, no hace falta más en todos los años y ya está solucionado para 10 años esto. Sin haber subido ni nada, simplemente comprobando las cosas. No, o sea, que está previsto en las medidas 4. Previsión, incremento de tasa de escuela infantil. Te digo que igual no debería de figurar, claro, porque en los presupuestos no hemos previsto nada de esto, no se ha previsto. Es que no es así como hay que interpretarlo. Vamos a ver. En el punto 1 es el punto 1 de la medida 1, la medida número 1, es donde se dice subidas tributarias y supresión de exenciones y bonificaciones. Y ahí está recogida la de la Escuela Municipal Infantil y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa. La 4.1 dice correcta financiación de tasas y precios públicos. La subida aparecía recogida en el 1, además me parece que era para el 2012 o 13, ya no me acuerdo, luego los demás años ya no se contemplaba. Aquí, cuando dice correcta financiación de tasas y precios públicos, lo que no quiere decir que se vaya a subir. Lo que quiere decir que a través de esas medidas del número 1 se tratará de alcanzar la correcta financiación de los servicios. Pero se habla de la escuela infantil, del servicio de domicilio y de residuos sólidos urbanos. A ver, Tomás, en la medida 1 habla de subida de tasas, las que fueron, la de la basura, la del CAN, la de la ayuda de no sé qué, ¿vale? Hay veces es la medida completa de subida de tasas. En el 4.1 lo que dice es correcta financiación de los servicios. ¿Cómo se trata de conseguir esa correcta financiación de los servicios? Pues mediante el incremento de las tasas, pero de las que dice en la 1. ¿Me explico? ¿No quieres? Te explicas, pero entonces no entiendo, y me ratifico, por qué se habla del incremento de la tasa de la escuela infantil. Bien, vale, lo has explicado, pero quizás sea una cuestión de forma. Porque ahí viene 1, incremento tasa de escuela infantil, 2, servicio de ayuda a domicilio, incremento tasa de ayuda a domicilio, 3, incremento de recogida de residuos sólidos. ¿No? Porque esas son las medidas He entendido. cuyo incremento se preveía para conseguir la correcta financiación de los servicios. Pero no este año, el que viene, Pues Quizás no debería de figurar en el informe de los trimestres de este año, puesto que no se va a utilizar ese recurso. Además, ¿Cierto? porque se tampoco se interpretaba por otras partes, porque se ha hablado de punto y pegas. No se figura, pero el resto sí no va a subir. Era eso. La misma Tania ha dicho que se lo trataba de un tema de punto y pegas. que ha dicho Tomás era lo mismo, no tiene sentido. De hecho, la medida 4 que es correcta financiación de los servicios. ¿Cómo se va a conseguir
entonces viene la medida Pero de que tiene no cae. que cada trimestre se repita el mismo. Pero si Ya tiene cuando viene, Porque tengo que hacer un informe de cumplimiento. Julia, se entiende que son medidas que perduran en el tiempo. Claro. Es decir, que no se Claro. toman un año y luego desaparecen. Claro. Son medidas que perduran, por tanto deben de aparecer. Claro. Si no, si en el 13, por ejemplo, no conociésemos esas medidas, ¿qué quiere decir? ¿Que se tomaron un año y ya desaparecido? No. Son medidas que perduran. Pero perdurar si se activa, si se usa. Si está activa, Ya se hicieron. desde el Sí, mismo sí, desde el mismo instante en que en el año 2012 se produce esa subida, esa medida perdura. Está ahí. Vas a saber reflejar si se mantiene la tasa, que no sube la tasa. La cosa distinta es que hubiese supone que sube la tasa, te tendrá la cosa distinta es que hubiese una modificación a la tasa. Bueno, sube la tasa. Tenemos que No, sube la tasa. no se dedicamos más espacio. Venga, vamos a hablar de preguntas que si no luego... Venga, continuamos, pero no hay tiempo. A ver, yo os pido una cosa, que me hagáis y que nos entreguéis todos los juegos y preguntas que haya, ¿vale? Para poder gestionar mejor los Todo, luego vamos a ver los puntos. Nosotros y luego... porque en el último pleno, Teníamos- en el último pleno hicieron el artículo 35 para hacer todas las preguntas, solo hizo 3 y luego encima nos acusó de que no lo habíamos dejado de todas las preguntas. Entonces, vamos a hacer Yo pienso que mejor que decimos nosotros, no lo contestan, lo dicen ellos y... Una propuesta. ¿Sería posible la alternancia una vez que empieza con los ruegos y preguntas PSOE, otra vez nosotros? Vamos, hoy me he cogido lo que dice el ROC para luego si preguntas para aplicar lo que marca la ley, así no hay nada de problema, ¿vale? Y el ROC dice que quién empieza. Hoy lo va a empezar el Yo creo que eso no es siempre empezó el PSOE durante 3 años porque cambia, no se ha dejado nada de eso. Parece que no viene reflejado. por favor. No viene reflejado. Por favor, por las preguntas. Creo yo que Voy a leerlo. viene reflejado. Vamos a ver qué son. Puedo empezar cualquier punto. ¿Empiezo? Venga, empieza. Todo lo que tenemos. Reiterar la colocación de una barandilla en la calle Lili. Y 2. Comunicar adecuadamente las citaciones de distintas comisiones a las personas que se han indicado como responsables. Y ahora voy a hacer 4 cosas. La primera, con la última factura de Aqualia se informa a los usuarios que si no se comunica lo contrario en el plazo de 45 días, la compañía dará nuestros datos a otra empresa para ofertarnos un seguro por averías. ¿Nos puedes aclarar algo sobre este asunto? 2. En las últimas semanas ha habido cortes de luz y parece ser que se está renovando algunas de las líneas. En este proceso ha habido subidas y bajadas de tensión, dañando aparatos electrónicos y electrodomésticos. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento algún tipo de reclamación colectiva para los daños causados? 3. En la zona industrial en suspenso se puede conceder licencias de obra. 4. En el pasado pleno del 7 de mayo preguntamos por qué no había bajado la tasa por depuración cuando en los presupuestos había un excedente de 72.000 euros, porque la empresa que se le ha concedido el mantenimiento había licitado por una cantidad considerablemente menor y nos dijeron que lo mirarían y nos lo explicarían. ¿Nos lo puedes explicar hoy? Pero no manda. Ahora la pregunta de PSOE. Sí, ya. ¿Por qué no sería mejor? Nosotros lo preferimos. Yo creo que todos. El que se solucione lo que se ha planteado el PSOE, se explique y luego hacemos las nuestras. Hoy vamos a ir todas juntas y vamos a responder. Pues todos los días, esto es un poco impositivo, me parece. En el último pleno, respondiendo una del PSOE, luego que la vida quedaban 35 minutos, solo hizo 3 preguntas y no encima comunicó que no le había dado tiempo. Las intervenciones Claro, creo que también fueron bastante Claro extensas. que no, porque las contestaciones eran de más tiempo que la pregunta. ¿Queréis hacer preguntas hoy? Bueno, Pues vale. entonces ya ¿Crees que luego ese va a ser el estilo vamos de a... trabajo en la pleno? Vamos a explicarlo y así vamos a intentar hacerlo mejor. Bueno, referente a ruegos podemos plantear algunos. En primer lugar, ¿No lo podéis pasar por escrito también para tenerlo aquí o no? No vamos a anotar. No sé, si no lo tenéis, no. tenemos dos copias, no somos cada una más. Ahora mañana, venga. Tenemos dos copias, no las podemos. Venga, vamos a anotar. Bueno, en primer lugar queremos saber cómo va la previsión de CRE para el curso que viene, retomando lo que anteriormente se ha
y de la Izquierda Unida, seguimos pidiendo que se admiten a todos los niños, a 8 o más, y se contrate a una profesora. ¿Y para cuándo está previsto sacar las listas de inscritos para el año que viene? ¿Contestas? ¿No? Nos ha llegado nuestra de vecinos referente a pozos que hay en el término de Santa Cruz, que algunos de ellos entrañan peligrosidad, ¿vale? Para cualquier crío que pueda ir por allí, la Noguera, fuerte de la Calzada, el solar que hay entre la 40 y la línea antigua de ferrocarril. Pedimos que se haga una revisión de los pozos y que se suman lo antes posible las deficiencias que haya en los del término de Santa Cruz, porque hay algunos, la verdad, que son bastante peligrosos. Proponemos para las siguientes fiestas que se instalen baños públicos en el recinto ferial y allí donde sea necesario. Entendemos que sería muy beneficioso para los vecinos y así se cumpliría la ordenanza de convivencia ciudadana establecida. Cuarto, de todos es conocido el embudo que se forma en la calle Llano, entre el tramo desde la calle Ocaña a la gestoría, por el aparcamiento continuo de vehículos. Es una calle bastante transitable de camiones de gran tonelaje. Proponemos que debería regularse el estacionamiento de vehículos en ese tramo por quincenas, de 15 y 1631. El municipio que está haciendo con calles bastante más anchas y está funcionando muy bien. En el inicio de la cuesta de la plaza hacia la calle Los Serranos, entendemos que es una calle bastante estrecha. Igualmente pasan autobuses, incluso camiones de reparto, y siempre hay ahí cierto colapso de los que suben y los que bajan. Entendemos que ese tramo debería estar prohibido al aparcamiento de vehículos por los problemas que ocasionan. Bueno, es la frecuencia bajada aquí. Al inicio. Donde estás aquí, cerramos por abajo, entendemos que el autobús sube, reparto hacia un tercio de la plaza. No hay cera, correcto, entonces dice que lo que hay ahí más peligrosidad todavía. Bueno, sí. Tras diversas consultas con técnicos en la materia, se nos ha informado que para la puesta en funcionamiento de la emisora de radio solo sería necesario la compra de una mesa de mezcla, cuyo precio podría estar cercano o en torno a los 1.000 euros. Proponemos que se hable de este asunto con el trabajador que ha sido responsable de la emisora para comprobar si esta información es correcta y, de serlo, que se inicien los trámites para la adquisición del aparato indicado con el fin de comenzar las emisiones de radio lo antes posible, dado el interés social de la misma. 7. Se pidió al principio de la legislatura que se instalara un contenedor en el Gramón. Creo que el equipo de gobierno dijo que sí y se comprometió. Han pasado el tiempo y no está. Pedimos que se instalado allí un contenedor. Bueno, creo que fue un compromiso, aún no estaba, del equipo de gobierno entonces. ¿Ya está? Bueno, ahora bien, preguntas. ¿Las contesta luego? No. ¿Todo? Venga, preguntas. Tras el incendio en el paraje de la Virgen de la Paz, se habló de que iba a haber algunas reuniones para sacar conclusiones y tratar de evitar esos sucesos. Si ha habido esas conclusiones, si no las podíais transmitir para conocimiento general. Situaciones, hay distintas calles que hemos pasado informes, ya hemos visto que se están arreglando cosas, están haciendo algunas obras de arreglo de suelo, de algún socavón y demás, que nos parece muy interesante que se vayan haciendo. Y luego hay otras situaciones que son de suciedades de pastos que entran en las mismas calles, riesgos en las casas colindantes, y que hay que tratar de que eso se limpie para que no esté en esa situación de tanto peligro y de suciedad. Vecinos de distintas calles lo están reclamando, pues lo hemos presentado, desde la calle La Noria o los vecinos de Ruel, o la más reciente, la calle del Doctor Manzanares. Tienen allí 3 solares que están en unas condiciones lamentables. Incluso se producen plagas de garrapatas, incluso invasiones de roedores, ratas y ratones que se meten en las casas colindantes.
tienen un pasto grande, hay un solar muy grande en la esquina con la calle Santa Elena, el número 33 de la calle Doctor Manzanares, luego el número 43, en el 45, también hay mucho pasto, son los solares y no están vallados. El plan de ordenación municipal establece que tiene que estar vallado con pared, ninguno lo tiene, para que haya una separación, que no pueda pasarse, bueno, pues todo esto que estamos hablando, a los vecinos de las casas, y algunos lo que tiene es una valla y una completa de alambre. Eso se está incumpliendo el plan de ordenación municipal. También se está incumpliendo la ordenanza de limpieza de solares que aprobamos aquí, por la cual se obligaría a los dueños de esos solares a tenerlos en condiciones, y también se está produciendo incumplimiento de la ley urbana de Castilla-La Mancha. Por tanto, lo que os planteamos es que se exija ese cumplimiento de inmediato y que si no se haga por acción sustitutoria y se pase el recibo vía ejecutiva a las personas que tenían que hacerlo y no lo hacen porque son responsables. Porque se está causando un daño enorme a los vecinos y nadie le defiende y se sienten desamparados. Porque incluso vienen aquí y, lógicamente, no se les da solución. Y eso no puede ser, y hay que tomar medidas en el ayuntamiento. Estamos para solucionar los problemas de gente, de las personas. No estamos para... Acuérdate que son las preguntas. Para que me haga la pregunta, ¿cuál es la pregunta que se han dado sobre el local de solar de Doctor Manzanares? Yo creía que no ibas a hablar hasta el final. Iba a procurar, no, pero como pensaba yo que no ibas a terminar, digo, no, sí voy a terminar, pero hay que tener un poco de sensibilidad. Porque ese es el problema de Doctor Manzanares, entonces no sé cuál es el problema. Si hay que buscar al propietario... El problema es que son, vamos a ver, hay 3 solares. No sé, eso, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo se va a tomar medidas para que eso quede solucionado de inmediato? Que es como he empezado, y de paso he explicado el problema, porque se debe de conocer no solamente cuándo se va a hacer, sino conocer el problema. Todo este pleno, no solamente el alcalde, sí que lo conoce, y el resto de personas que están aquí. Al respecto, también otros problemas de peligrosidad de incendio, recuerdo que en el solar este del Doctor Manzanares, esquina Santa Elena, hace 2 años hubo un incendio enorme que tuvieron que venir los bomberos del Caracol a las 3 de la mañana y con gran peligro para los vecinos. Por tanto, estamos en puertas de que pueda ocurrir este año lo mismo. Y es responsabilidad del ayuntamiento el que esas cosas no estén así. Luego, el tema de los pastos del Pozo de las Aguas, pues en el pleno de marzo, cuando empezaba la primavera, lo planteamos aquí, que se quitara, se reservara, que se echara líquido o se pasara el cultivador para que no tuviera el pasto que suele acumular todos los años. Este año tiene mucho pasto de gran peligro. La pregunta es si cuándo se va a quitar. Esperemos que antes de que pueda haber un incendio, como la Costa Merchal, otras, el solar de la hormigonera, planta de hormigón de Valle, el año pasado se incendió. Este año está pasto igual. El tema de los parques infantiles, si se va a tomar alguna medida regular para que con la frecuencia necesaria se pase a limpiar, que debería ser seguramente todos los días, pasar, si hay vidrios, quitarlos, si hay algo estropeado, solucionarlo. Porque están en una situación, en algunos, de bastante suciedad. Y los niños es lo principal que tenemos a defender y a mantener la limpieza sobre donde juegan ellos, en esas arenas, y en eso están tan contaminadas. Por eso hay que limpiarlo y renovar las arenas de vez en cuando, al menos una vez al año, como mínimo. Entonces, ¿cuándo se va a hacer eso? En cuanto al solar que tenemos en el ayuntamiento, en la calle Juan Cano, si ya se ha tomado alguna decisión sobre a qué se va a dedicar, está una zona con bastante escombro, con bastante insalubre, eso habría que arreglarlo, tener otra presencia, cumplir lo que tenemos sobre ordenanza de limpieza de solares, que propia del ayuntamiento, y es un solar
del ayuntamiento, por aquello de dar ejemplo, cuando se piensa hacer. Nosotros planteamos, cuando aquello se pasó al ayuntamiento, que se podría hacer, pero puede haber otras salidas u otras aplicaciones. Se podría hacer allí parque infantil, zona verde, etcétera, pero puede haber otra. Pero ya planteamos una. Queríamos saber qué pensáis hacer. En la comisión de festejos, parece ser que la última y única que ha habido se quedó en que se iba a convocar otra nueva para hablar del asunto de lo de la reina y damas y algunas cosas más que quedaron pendientes, y no se ha vuelto a convocar. ¿Por qué ha sido eso? En cuanto al tema de la torre de telefonía, detrás de Protección Civil, el 27 de mayo planteamos una situación muy peligrosa al ayuntamiento y nos gustaría saber, porque sigue en una situación similar, qué medidas y qué acciones ha realizado el ayuntamiento. Es una zona de mucho paso de chicos, ya en su momento hubo por ahí algunos y ahora van a la piscina todos los días. Tiene mucho peligro, se puede introducir dentro del recinto, puesto que la valla está rota y se puede trepar por las escaleras o se puede hurgar en las instalaciones eléctricas, con unas consecuencias que podrían ser lamentables. ¿Qué gestiones se han hecho? En cuanto a si se está previsto el tema de la iluminación de la calle Alanilla, que no tiene farolas, si eso se va a hacer, cuándo y qué previsiones hay al respecto. También si la previsión de fechas del tema del asfaltado de la calle Cervantes, tan reclamado no solo por los vecinos, sino porque tiene una utilización enorme esa calle, es un poco una vía de circunvalación. En el tema de la autovía, preguntaros si ya se ha hablado con Fomento por el tema del socavón eterno que hay, que le vuelven a tapar, que vuelve a surgir, para darle una solución definitiva, porque es un peligro importante. Suponemos que habéis hecho alguna gestión, porque no lo pudierais comentar. En cuanto al autobús, la desaparición, la reducción de horarios tan importante, dejando solo lo que conocemos, qué gestiones se han hecho y cómo está la situación. Lo que nos contestó el Fomento de Castilla-La Mancha es que la responsabilidad era de Fomento Nacional, del Ministerio. Si conocéis la situación, qué gestiones, cómo van, tenemos que encaminadas a restituir el anterior servicio, como se había dicho. Luego también, cuando estaba previsto, porque ya se está utilizando el edificio blanco, cuando se tiene previsto, qué gastos anuales se tiene previsto, se habrá hecho algún tipo de presupuesto, en fin, que nos lo pudierais contar. Y luego seguimos. Aquí en la pregunta de él dices que queréis saber cuándo, que lo hemos hecho las cosas, pero sin que se produzca la inauguración, de cuándo se va a inaugurar o no. Sí, bueno, pues no, porque como no lo estoy leyendo, sí, también. Por eso, no, si se sabe por tacharlo, ¿no? te he dicho que como no está inaugurado, pues añade lo que pone. Si se piensa inaugurar cuando, no es. Claro, no, hombre, tampoco es que dice eso, dice, ¿para cuándo te previsto inaugurar el edificio blanco? Sí, ¿Cómo empieza? bueno, entra lo mismo. Y luego, ¿cuándo va a ser una Entra lo mismo. Y el último, seguimos a la espera del escrito de la Mancomunidad del Girasol, que nos dijisteis que había recibido, por el cual se denegaba la petición que hacíamos de que al menos un día a la semana Aqualia enviara a una persona administrativa aquí al ayuntamiento para atender a los vecinos en sus reclamaciones con Aqualia o sus gestiones, para que no tuviera que ir a Tarancón o estar llamando a un número de teléfono que dan ellos, que es un 902, que vienen los recibos y que mucha gente llama y que le cuesta encima un montón de dinero. Por tanto, esa documentación nos habéis dicho que a veces estaba, pues que nos lo pasarais, porque nos gustaría conocer el argumento para denegarlo, puesto que en los pliegos de prescripciones técnicas figura la posibilidad de que una persona de Aqualia se desplace a los pueblos para evitar que se tenga que desplazar a Tarancón. Entonces nos gustaría conocer cuál es la explicación para no hacer eso, que sea previsto o no, y que es un derecho de los vecinos que les está causando problemas y gastos innecesarios. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a intentar, como siempre hay problemas en el tema
tema de ruegos y preguntas y tal, ¿no? Pues para mejorar el funcionamiento del Pleno, he pedido copia de lo que marca el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que es el que dice cómo se hace esto. El artículo 97 dice que a efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las intervenciones de los miembros de la corporación se utilizará la siguiente terminología, ¿no? Y habla de moción, proposición, enmienda, otras cosas que tenemos que hablar aquí, ruego y pregunta. Por ejemplo, el ruego dice es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero no serán sometidos a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la corporación. ¿Vale? Sabéis que aquí algún día de que no podía preguntar el representante del PP, pues lo pueden hacer todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Y los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin prejuicio de lo que puedan ser en la misma sesión que se formulen si el alcalde o el presidente los formulan. Pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Lo veis que esto es igual luego que pregunta. Pero las preguntas al equipo de gobierno, no a la oposición. Vamos. Eso es lo que digo. Pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Claro, a los órganos de gobierno, no a la oposición. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. ¿Los órganos de gobierno es un pleno? Sí, eso es pleno del órgano de gobierno. O sea, se puede ir una pregunta dirigida al pleno. Vale. Entonces, las preguntas formuladas por escrito serán contestadas en el secretario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado tenga la respuesta, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, hasta ahora nosotros no estamos contestando las preguntas como dice la ley, que es generalmente la sesión siguiente. ¿Vale? Además, no obliga no obliga a la siguiente, se puede debatir en la misma sesión. Sin perjuicio, pero no obliga. Sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión. Si el alcalde o el presidente lo estima conveniente. Entonces, yo he estado viendo muchas preguntas, muchísimas de las preguntas que se han realizado aquí. Muchas preguntas son: ¿qué medidas se han tomado? ¿Cuándo se va a quitar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo tienen previsto? ¿Cuál es la valoración? Son datos que no tenemos aquí. Entonces, para evitar problemas, ¿vale? Vamos a contestar a todas las preguntas en el siguiente pleno y así se dará contestación exacta a todo y todo bien para evitar malas interpretaciones de esas que son. Entendemos que por ser cada 3 meses los plenos, muchas de las propuestas deberían ser contestadas hoy, de aquí a 3 meses, cuando haya pasado muchas de esas cosas, a ver cómo estarán. Queremos saberlas hoy, porque, por ejemplo, la problemática del CAI la queremos saber hoy. De aquí a 3 meses ya ha empezado y no tenemos respuesta. Es una de las cosas que, si la contesta de aquí a 3 meses, ya ha empezado el curso y no nos enteramos. Pero no tenemos todos los datos aquí. Entonces, nosotros, claro, que queremos meter a todos los niños. Una explicación nos puede dar. Bien, pues nosotros queremos meter a todos los niños, ¿vale? Y estamos trabajando para eso, pero como no nos faltan más datos para todo esto, pues se van el tiempo los plenos y de aquí a 3 meses, cuestiones que hay que saberlas hoy. Vamos a dar plena contestación de toda para darla bien, ¿vale? Para que no haya problemas de que decir que hemos dicho nunca. Es un retroceso en la democracia y en la participación. Eso no quita que haya una pregunta concreta que se pueda decir, mira, me faltan datos, no puedo contestarla y no pasa nada. Pero como conjunto de todo lo que se ha planteado, el no querer, no es no poder contestarlo, es, en mi opinión, un retroceso en la participación en la democracia y en el respeto a las personas que estamos en este pleno trabajando, presentando cosas precisamente para beneficio del funcionamiento de nuestro pueblo y de nuestro ayuntamiento. Por ejemplo,
como esto ha pasado El tema de festejos, las protestas, cuando han pasado festejos, no tienen una validez ni tienen ningún sentido. Ni la validez, ni la Por eso, validez. de aquí a 3 meses, las fiestas han pasado y las votaciones que podamos hacer, no otros grupos, ya no valen para nada. O sea, seguro que es pero como un poquito de poco respeto al trabajo de la oposición. Claro, pero como Sí, nosotros soy yo ahora en el trabajo y de separarlo y tal, y Claro. nos trae, y le han quitado el contenido, y que 3 meses no vale para nada, porque ya ha pasado, No. el trabajo nos está haciendo por el suelo. no hace falta, no, porque Hombre. sabéis que estamos a vuestra disposición y os atendemos siempre, Vale, ¿vale? pero esto es un pleno, y es un órgano de Claro, control, claro. como ha dicho el comienzo. Entonces, claro, el y órgano por de eso- control se propone. Por eso el Estado regula cómo se deben ser los plenos para que no haya estos problemas. Y lo dice clarito. Las preguntas No, planteadas sí. oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente. No obligatoriamente. Sin perjuicio de que el preguntado quiera dar la respuesta inmediata. Eso ya El está. preguntado entiende que son muchas preguntas con muchos datos, habéis tenido muchísimas preguntas, muchos datos, y como vuestra labor es evidentemente Pero es un personal de pleno que oposición, habla y media, otro vamos más arreados, y este no Como- tiene mucho contenido, y hay como que- la labor de la oposición es evidentemente controlar al gobierno, aunque a mí me gusta que tiene propuestas, como la labor es controlar al gobierno, el gobierno quiere dar Tiene que ser plenamente algo, contestación a todo y bien. se hace. La torre lo sabe, lo hemos hablado, y la Eso- propuesta de la torre la hemos comentado hace un mes y medio. Bien. Y la sabe, la hemos mandado. Y me habéis preguntado que cuáles son las medidas, yo como quiero dar plenamente De aquí a contestación. 6 meses hay un accidente y no lo sabemos. A ver, perdona, tiene la palabra el punto de Si quieres Ya, hacer ya, para ya, 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 deja que hable el ya, ya, ya. pero luego no vale eso vale para preguntas, para ruegos. Venga, pues eso es. No quiere contestar preguntas, no la contesta, pero los ruegos se tienen que tratar, lo mismo que se trata. Eso es. Joder. Venga, pues No, es que los ruegos hay que tratar, eso es una pregunta. Yo quería solo, bueno, pues poner o hacer una valoración de lo que ya Izquierda Unida ha hecho como valoración. Decir o emitir un juicio de que esto es un retroceso en la democracia local es emitir un juicio de valor cuanto menos atrevido. Porque eso tiene la misma validez cuando no se infringe ninguna ley ni es la primera vez porque ya se han quedado preguntas para otros plenos. Decir eso es como si yo ahora gratuitamente digo que habiendo podido presentarlo Izquierda Unida con tiempo suficiente para garantizarse que eso le conteste, no lo ha hecho y decir, estáis haciendo mal vuestro trabajo de oposición. Entonces, como no quiero decir eso, no admito tampoco que se diga lo del retroceso de la democracia, porque esos son juicios de valor que exceden de lo que está ocurriendo. Y si no, que la secretaria, que es el jurista de la mesa, que lo diga si se está infringiendo algo. Otra cosa es que tú tengas esa apreciación, pero esa misma la tengo yo con respecto a lo que te digo. Vosotros hoy queréis saber cosas concretas, se presenta por escrito, que sabéis que se puede hacer y se contesta hoy. No se ha hecho. También se puede hacer así. Y se ha dicho. Se han presentado Y se- desde perdón, hace perdón, apenas no un mes. he terminado. Por escrito están presentadas. Estoy hablando de las de hoy. Y se ha dicho también que no se quiere contestar. Cuando el argumento que el alcalde ha dicho es que se han hecho preguntas de un carácter que exigen para dar una contestación rigurosa un estudio previo y en ningún caso ni hay precedentes tampoco de haber querido contestar preguntas. Con lo cual, no sé, yo creo que de verdad esos juicios y decir esas cosas, no sé si es de cara a la galería, a la cámara o a qué, pero en realidad son apreciaciones que yo puedo hacer muchas también con respecto a Por los eso otros. me ha extrañado, porque como no hay precedentes, siempre se han tratado los temas encima de la mesa, pues me extraña. Pero el alcalde ha dicho que las preguntas, el carácter de ciertas preguntas, exige estudiarlo para dar una contestación. Pero al final no, si quieres seguir preguntando a lo mejor, por ejemplo, festejos, se vuelve a entender que 3 meses no tiene una validez la pregunta que yo pueda Pero la hacer. concejala se brinda a que mañana, que pasado, sea el alcalde y todos, ¿vale? Nos atendamos a la Por eso ya no se no es. pero yo tengo que te llamar y venir ahí y hablar con ella, pues crea pero por eso. Ayer estuviste en el Consejo de Entendidos, Sí. porque dices todas las preguntas que hiciste. Pero es que sí que no, en convocar otra reunión para festejo y no se ha hecho. Pero te Una vez en junio, por eso quería saber, porque no se ha hecho y ¿Cómo a finales de junio? Sí, de junio. Y creo que dijiste a primeros. Yo no dije fecha. Sí, dijiste a finales de junio, otra reunión para el tema de la reina se hizo No, y para tratar los temas que había abiertos. No. Que se metieron a temas abiertos. No, Y cosas sin cerrar. no. Por ejemplo, orquestas, etcétera, El etcétera. que dice el orquesta si la... No se quedaron cerrados en el día de la reunión de la comisión. Pero se si quedaron dije cerrados. que estaba cerrada la orquesta yo y me preguntaste Los de los por qué 40, valor... los de los 40, perdona, dijiste que no sabía que te Eso, No, eso. y alguna cosa más porque dije Eso. varias opciones. Pero las- No tengo aquí la chuleta, lo hablaré con los que estaban Hombre, pero me estás diciendo que las orquestas Tienes que convocar otra reunión. estaban cerradas en el mes de enero. Y me preguntasteis, ¿por cuánto valor
y os dije el valor de lo que había cambiado las orquestas. Sí, pues sí. En realidad que no. Bueno, pero Y había dos Entonces, cosas. sobre el 23. Paco, para evitar eso, para evitar que digan, no, yo estoy de acuerdo. Si no tengo problema, no se quedan fechas para convocar una siguiente Se va a contestar, pero si no tenemos problema, Yo la haré cuando... Se van a dar aquí los ramos, se va a contestar una pregunta. Si no nos marchamos hasta hacer robo y No me llevo ideas, pero yo no puedo tomar decisiones. Vale, está claro. Si la decisión de la Yo pienso que Pero ¿qué tiene que rectificar. Es que todas las decisiones se pueden tomar en la comisión. para si no, marchamos. No. Si hables a la gente, pues sabemos. Vamos a ver. Yo pienso que la... Yo me llevo las ideas. Toma una buena ¿eh? Una se puede llevar Vas a crear una participación que vas a coger. Joder, justo es lo que no quiero. O sea, No, ahora sí lo vas a lo que conseguir. no quiero en los debates que había, donde pleno de interrupciones, luego que se escriben cosas que son totalmente falsas y malintencionadas. Escribamos en ese Entonces, momento, vamos a no contestar, seamos- vamos a contestar perfectamente a todo, y si De aquí a 3 meses. ¿Eh? De aquí a 3 meses. Como se hagan las preguntas, si tú me preguntas algo, te he contestado, te he tardado más de un segundo en contestar, has más preguntado cualquier cosa. ¿Hay alguna pregunta que se merezca contestar en otras cosas? Es que si no, yo creo que no es muy buena la medida, creo que va a ser muy bueno. Pues creo. Vale, pero hay Pero muchísimas bueno, preguntas, vamos, muchísimas vamos. preguntas. Este pleno hay muchísimas preguntas que no se pueden responder porque no quiero dar, y lo sabemos. Pues la gente se puede. Entonces, Esta no le puede. Si quieres saber, me llamas y te la contesto. como esto lo marca el reglamento, vamos a cumplir el reglamento y así vais a poner El reglamento no dice en ningún momento que si quiere el alcalde puede contestar. En ningún momento lo que dice lo es las preguntas y los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente. ¿Qué va a hacer? No va a contestar nada. Como queremos, Están presentados los escritos. como queremos contestar todo, como queremos contestar todo y bien, No habéis contestado, tendríais que contestar en el pleno. No digáis que no se ha presentado por escrito porque están todos, desde el CAE a lo de las calles, a todo. Lo último ha sido esta mañana presentado en el registro de la calle Dr. Manzanares. Así que no digáis que no se ha presentado porque está presentado. eso es lo que dice el concejal cuando habla de que cuando hacemos un juicio de valor, nosotros podemos decir que han llegado a una moción de urgencia hoy a las 9 menos 5 y entonces también podemos decir nosotros, vamos a evitar el juicio de valor, vamos a contestar escrupulosamente a todo lo que nos habéis preguntado, que es lo que queremos, ¿vale? Y ya está. Si esta forma funciona, pues será mucho mejor que los debates donde había plenos de interrupciones, había llamadas al orden, etc. ¿Vale? Por lo tanto, si no hay ningún ruego y pregunta más, ¿no? Pues se levanta la sesión y nos veremos. Está fácil, ¿eh?